Hoy presentamos la guerra aeroespacial entre Rusia y Ucrania. Caracol Podcast presenta El siglo XXI es hoy.com. Hola, soy Félix, @locutorco en todas las redes sociales. Y sí, este episodio del siglo XXI es Hoy va a hablar de la guerra, pero no vamos a explicar más que los impactos que hasta este momento, 28 de febrero de 2022, se conocen en lo aeroespacial de esta guerra que, por supuesto, no debió haber ocurrido. Vamos a mencionar 6 temas. El primero, el acceso a Internet y la promesa de Elon Musk de dar Internet satelital. El segundo, la suspensión de colaboración entre la Agencia Espacial Europea y la agencia rusa Roscosmos. El tercero, la destrucción del avión más grande de la historia. Cuarto, el futuro de la expedición europea a Marte. Quinto, el relevo de los tripulantes de la Estación Espacial Internacional. Y sexto, el peor escenario posible, una eventual caída de la Estación Espacial Internacional. Comencemos entonces con esos 6 temas. Al comienzo de esta guerra se mencionó muchas veces que sería la Tercera Guerra Mundial y da susto que escale a ser una guerra espacial, que es el término que se le da a los conflictos temidos pero que no han ocurrido hasta ahora, en los que haya combate entre tierra y espacio o espacio-espacio. Y Dios no lo quiera nunca entre espacio y tierra. Eso significa que desde tierra se pueda destruir satélites, por ejemplo, o desde el espacio se pueda combatir entre un satélite y otro. O, el peor escenario posible, atacar a la Tierra desde el espacio. Esto realmente es muy poco probable. Pero es un temor de la humanidad. Desde 1962, cuando Estados Unidos hizo explotar en el espacio un arma nuclear que fue lanzada desde la Tierra para probar los efectos, esto era para investigación, para probar un pulso electromagnético. Bueno, el resultado en 1962 fue que desactivaron muchos satélites que estaban en órbita. Algunos eran soviéticos y otros eran estadounidenses. Luego, pues todo el mundo cayó en cuenta de que eso de hacer una prueba nuclear en el espacio, pues no era para nada una buena idea. Poco tiempo después, en 1967, se llegó al Tratado Espacial Exterior, que también se ha conocido como Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre. Bueno, el nombre es más extenso. Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. Está vigente desde 1967 y lo firmaron Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética por aquel entonces. Luego participaron todos los demás países del mundo, bueno, no todos. Algunos países de África simplemente no participaron. La mayoría de los países firmaron y ratificaron. En América hay solamente 2 países que no han ratificado ese convenio: Bolivia y Colombia. Es un tema tan delicado y que parece como de una película, ¿no? Como que uno diría, esto no puede ser cierto. Pero sí, un tratado fue necesario para prohibir explícitamente que cualquier gobierno reivindique como suyos los recursos celestes, como por ejemplo la Luna o un planeta, y se declararon patrimonio común de la humanidad. No se puede reclamar soberanía de una nación o de un país, nada que esté en el espacio ultraterrestre. Les juro que esto parece ciencia ficción, parece que estuviéramos hablando del marciano y de colonizar otros planetas. Pero pues el tratado es el que sirve como base jurídica en cuanto a la exploración del espacio y la utilización del espacio. Sobre esa base jurídica
se podrían controlar excesos de las naciones. Por ejemplo, que en la década de los 70, la Unión Soviética hizo un disparo de cañón para ensayar la defensa de su estación espacial. En 1985, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, desde un avión F-15, lanzó un misil para derribar un satélite científico estadounidense. Estaba en órbita, a 555 kilómetros de altura el satélite. Después, China, desde tierra, destruyó un satélite suyo, un satélite de exploración, demostrándose que desde la Tierra se puede destruir satélites, o desde un avión lo suficientemente potente. Dicho esto, vamos con los 6 puntos. El primero, el Internet de Starlink, la empresa de Elon Musk. En un episodio reciente del Siglo XXI es Hoy, hablamos sobre esta compañía, Starlink, y explicamos cómo Starlink es un emprendimiento para dar Internet a zonas alejadas de la Tierra, con una constelación de muchos satélites puestos en órbita por la compañía SpaceX, que es propiedad de Elon Musk. Bueno, pues conociendo esto, el ministro ucraniano Mikhail Fedorov, viceprimer ministro de Ucrania y también es ministro de Transformación Digital de ese país, después de probar que el mayor proveedor de Internet en Ucrania, que se llama Gigatrans, había reportado que la conectividad estaba presentando fallas, que no podían proveer Internet a todo el territorio ucraniano en tiempo de guerra, claro, porque están bajo ataque por parte de Rusia. El ministro Fedorov puso un tuit y le escribió a Elon Musk, el dueño de Starlink, y bueno, de SpaceX y de Starlink. Y le escribió algo que traducido sería como: Elon Musk, mientras intentas colonizar Marte, Rusia intenta ocupar Ucrania. Mientras tus cohetes aterrizan exitosamente desde el espacio, los cohetes de Rusia atacan a la población civil ucraniana. Te solicitamos que proporciones a Ucrania estaciones de Starlink. En ese episodio, que te voy a dejar el enlace, lo puedes consultar aquí mismo, buscas El Siglo XXI es Hoy en episodios anteriores, o lo buscas directamente en Spotify o en Apple, donde quieras. En ese episodio explicamos cómo funciona el Internet de Starlink, que necesita los satélites en órbita y necesita una estación terrestre, un equipo instalado con antena para captar la señal de Internet desde el espacio. Bueno, pues Elon Musk directamente, personalmente, contestó el tuit del ministro Fedorov y dijo: el servicio de Starlink ahora está activo en Ucrania. Más terminales vienen en camino. Y esto es importante en varios niveles. Primero, porque una compañía privada puede entregar el servicio de Internet a Ucrania y con eso le está entregando su respaldo. Segundo, es importante, ya lo vamos a ver, porque actualmente para llegar a la Estación Espacial Internacional hay vuelos rusos y vuelos de SpaceX. Vamos a retomar esto más adelante. El episodio del Siglo XXI es Hoy que explica cómo funciona Starlink se llama Los satélites de Starlink y la tormenta solar. Puedes buscarlo en la plataforma que estés utilizando. Spotify, Apple, Google. Allí explicamos muchos detalles, pero por ahora recordemos solo lo esencial. Se necesita el Internet en el cielo, en la constelación de satélites, pero también se necesita una antena terrestre, un equipo que esté puesto en el lugar donde están los humanos que van a utilizar el Internet. Enviar las terminales de conexión. Segundo punto. La suspensión de colaboración entre la Agencia Espacial Europea y Roscosmos. La Agencia Espacial Europea es una organización internacional. Sus oficinas centrales están en París,
Y los miembros fundadores de esa agencia espacial son Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia, Países Bajos, España, Suiza, Bélgica, Suecia y Dinamarca. Pues bueno, no son muchas las agencias espaciales que tienen tanto poder como la agencia europea. Está la canadiense, está la de los Estados Unidos, que la oficial es la NASA, pero hay empresas privadas también, como SpaceX, y está la agencia espacial rusa, Roscosmos. En el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania, la Unión Europea ha impuesto sanciones a Rusia. Por ejemplo, una sanción económica que fue suspenderle el código SWIFT a sus bancos para que no puedan hacer transacciones internacionales. Están aislando económicamente a Rusia. ¿Para qué? Pues para que desista de la invasión a Ucrania. Ante esto, la agencia espacial rusa Roscosmos suspendió la cooperación con Europa en lanzamientos desde el cosmódromo de Kourou, en la Guayana Francesa. Las declaraciones oficiales fueron: en respuesta a las sanciones de la Unión Europea contra nuestras empresas, Roscosmos suspende la cooperación con socios europeos en la organización de lanzamientos espaciales desde el cosmódromo de Kourou y retira su personal técnico de la Guayana Francesa. Firmado por Dmitry Rogozin, director general de Roscosmos, pero que también es ex viceprimer ministro de Rusia. Quizás tengo pocos datos en este momento, pero lo que temo es que este señor sea mucho más político que en realidad administrador de una empresa aeroespacial, de una agencia estatal del espacio. Podemos complementar esta información con que el mismo Rogozin ha denunciado a través de sus cuentas, por ejemplo en Telegram y en Twitter, que ha habido un ataque de DDoS masivo desde muchas direcciones IP en contra del sitio web de Roscosmos. Y si hay un ataque hacker en contra de la web, yo personalmente esperaría que sea solamente en contra de la web y no en contra de sistemas que de verdad afecten la operación de Roscosmos en el espacio. ¿Por qué? Remitiéndome al Tratado Espacial Exterior de 1967, porque es que afecta a toda la humanidad. Vamos al siguiente punto. 3. La destrucción del Antonov AN-225 Mriya. El Mriya es, o deberíamos decir, fue el avión más grande del mundo. El más fuerte, el más extenso, el de mayor capacidad. Uno de los grandes orgullos de la compañía Antonov, que es una compañía que surgió en época de la Unión Soviética, pero en Ucrania. Por consiguiente, Antonov es una empresa ucraniana. Y el avión estaba en un hangar en Ucrania, en un sitio que fue atacado por los rusos. Todavía no está claro si fue accidental o si fue a propósito, pero de ese aeropuerto no había podido despegar el Mriya porque estaba siendo reparado. No estaba en condiciones de despegar cuando estalló la guerra. Ya el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, confirmó, y la compañía que actualmente tiene el control del Mriya, la empresa estatal encargada, que se llama Ukroboronprom, en un comunicado oficial a través de Telegram, sí, porque en esa zona del mundo todo lo oficial ocurre en Telegram, además de confirmar la destrucción del avión, que solamente había uno, se supone que hay otro que estaba siendo construido, pero que no se ha terminado. ¿Y por qué no se ha terminado? Porque es que cada uno de esos aviones cuesta más de $3.000 millones. Entonces, en el comunicado contaron que van a reconstruirlo, costará más de $3.000 millones y más de 5 años de trabajo. Que su tarea es garantizar que esos costos sean cubiertos por la Federación Rusa, que ha causado los daños intencionales a la aviación ucraniana y al sector de carga aérea. Ese avión fue construido originalmente para transportar el transbordador ruso,
porque había un transbordador de los Estados Unidos y había un transbordador espacial ruso. Ahora, este avión único en el mundo fue destruido en esta guerra entre Rusia y Ucrania. El punto número 4. La expedición ExoMars 2022. Es una misión espacial a Marte. Una misión con fines de astrobiología para buscar vida, sí, vida, en Marte. ExoMars es un proyecto conjunto de la Agencia Espacial Europea y de Roscosmos. ¿Pero te acuerdas que Roscosmos rompió relaciones con la Agencia Espacial Europea? Ahora, el problema con esto es que está previsto para este año 2022 que Roscosmos envíe un módulo de aterrizaje a Marte, un rover. Pero el envío del rover, si bien lo hace Roscosmos, es operado por Altec, una compañía aeroespacial basada en Italia. Y pues si no existe colaboración entre Europa y Roscosmos, ¿qué puede pasar con esa misión? ¿Podríamos decir que se suspende, que se aplaza hasta que haya paz? Aquí llegamos al punto número 5. La expedición 67 a la Estación Espacial Internacional. ¿Qué significa expedición 67? El viaje de la tripulación que va a permanecer durante el siguiente periodo en la Estación Espacial Internacional. Los astronautas y cosmonautas que están actualmente, cuando empezó la guerra, hacen parte de la expedición 66 y hay relevos. Claro, no pueden quedarse a vivir allí por la eternidad, ¿verdad? Van hasta el momento 66 expediciones. Y en la tripulación están astronautas de Francia, de Estados Unidos, de Japón, de Alemania y de Rusia. Pues está previsto el relevo. Y el relevo va en 2 vuelos. Uno de esos vuelos es de el Soyuz MS-19, programado originalmente para partir de la Tierra y llegar a la Estación Espacial Internacional el 28 de marzo de 2022. ¿Qué pasa si todavía Roscosmos está con relaciones rotas con Europa? ¿Qué pasa si Roscosmos rompe relaciones también con la Agencia Espacial Canadiense y con la NASA? Pero hay más. ¿Qué pasa si Roscosmos rompe relaciones también con la empresa privada SpaceX? Por eso de que SpaceX está apoyando a Ucrania. Le ofreció de inmediato internet satelital con Starlink, porque está en guerra. ¿Por qué es importante? Porque SpaceX opera el vuelo del Crew 3, planeado para abril de 2022, y del Crew 4, también para hacer los relevos de los astronautas y cosmonautas en la Estación Espacial Internacional. Es más, cosmonautas rusos regresarían a la Tierra en uno de los vuelos de SpaceX. Y con esto llegamos al punto número 6 de los 6 prometidos. El peor escenario: una eventual caída de la Estación Espacial Internacional. Y aquí seguramente estamos en el terreno de la especulación. Eso espero yo. Pero recordemos que la Estación Espacial Internacional se divide en 2 secciones. Ya habíamos contado algo de esto en otro episodio anterior del Siglo XXI es Hoy sobre la caída de la Estación Espacial Internacional. Nada es eterno en el mundo, algún día tiene que bajar de allá. ¿Cómo sería la caída controlada? Pues bueno, los expertos en una eventual caída controlada
en bajar la estación serían los de Roscosmos, la agencia rusa. La Estación Espacial Internacional se divide en 2 segmentos. Uno de ellos, la mitad, es el segmento orbital ruso y el otro es el segmento orbital estadounidense, que es compartido por varias naciones. Es operado también con la Agencia Espacial de Canadá, de Japón y de Europa. El segmento orbital ruso consiste de 3 módulos que fueron puestos en órbita originalmente para la Estación Espacial Rusa Mir-2, y ese segmento orbital ruso es controlado directamente desde Moscú, por el Centro de Control de Misión. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué problema hay? Pues que Rusia entró en guerra con Ucrania y hay sanciones de Europa y de los Estados Unidos. Y que el director de Roscosmos, la agencia espacial rusa, es Dmitry Rogozin. Y él publicó un mensaje. Después de que Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, anunció sanciones hacia Rusia, sanciones económicas que además decía que iban a degradar la industria aeroespacial rusa, incluido su programa espacial. Eso dijo Joe Biden. Bueno, pues ¿qué contestó Dmitry Rogozin, el director de Roscosmos? Traducido sería: si bloquean la cooperación con nosotros, ¿quién salvará la Estación Espacial Internacional de una órbita incontrolada y de su caída en Estados Unidos o en Europa? Continúa la traducción. También existe la posibilidad de que una estructura de 500 toneladas caiga sobre India y China. ¿Quiere amenazarlos con esa posibilidad? Y completaba el mensaje: la Estación Espacial Internacional no vuela sobre Rusia, por lo que todos los riesgos son suyos. ¿Está usted preparado para ellos? La guerra entre Rusia y Ucrania no es solamente entre Rusia y Ucrania. Soy Félix, @locutorco en todas las redes sociales. Y la verdad es que nunca pensé que fuera a ser un episodio del Siglo XXI es hoy sobre una guerra. Por favor, comparte este episodio, aporta tus comentarios, aporta tu conocimiento a esta conversación. Comparte el episodio en redes sociales y añade tus comentarios. Gracias. Chao. Cuelgo. El siglo XXI es hoy.com. En las notas escritas de este episodio encuentras los enlaces para corroborar la información que hemos compartido aquí.